¿Qué tal? Muy buen día, amada iglesia. Pues continuamos en este estudio que llevamos algunos meses y creo que ha sido de mucha edificación para nuestras vidas el conocer cada una de las cartas, cada uno de los evangelios y todo lo que Dios ha dejado para nosotros como esa herencia, esa sabiduría que está encerrada pues en toda la escritura. Y bueno, continuamos hoy con la segunda carta a Timoteo. Recordemos que esta carta fue enviada por el apóstol Pablo a Timoteo. Y el propósito de esta carta es dar ánimo e instrucciones finales a Timoteo. Timoteo era un joven, pero estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, pero como sabemos, inspirada por Dios. La fecha de escritura es alrededor del 67 después de Cristo, desde la cárcel de Roma. Recordemos que después de su primer encarcelamiento, el apóstol Pablo estuvo aproximadamente 2 años libre, pero fue nuevamente encarcelado y en esos años cuando fue encarcelado nuevamente, pues él escribió esta segunda carta. Él estaba esperando ya prácticamente para ser ejecutado. Él sabía que esto iba a pasar. Entonces, pues él escribió esta carta para dar instrucciones a Timoteo. El marco histórico, Pablo estaba prácticamente solo en la cárcel, a diferencia del primer encarcelamiento, donde Pablo estaba algo parecido al arresto domiciliario. En este caso, el apóstol Pablo estaba encerrado en una cárcel donde solamente lo podía visitar 1 o 2 personas. Era muy distinto a su primer encarcelamiento. Entonces era algo diferente. Aquí la escritura nos dice que Lucas estaba con él y él estaba esperando en esta carta pasarle la estafeta a Timoteo. El versículo clave es el 2:15, que dice de la siguiente manera: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Vemos cómo esta porción de la escritura, este versículo clave es importante. La primera palabra que dice, esfuérzate. La vida como hijos de Dios, la vida como cristianos, la vida como discípulos de Jesucristo tiene que ver con esfuerzo, no tiene que ver con que nosotros le dejemos todo a Dios. Al contrario, nosotros en el poder de Dios o con todas las herramientas que Dios nos ha dado, con su guía, con la sabiduría, con todo lo que Él nos ha dado, nosotros nos esforzamos. Y el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Entonces, la vida como hijos de Dios, la vida como discípulos de Jesucristo requiere de esfuerzo. Si en algún momento te dijeron, no, tú encomiéndate a Dios y deja que todo pase, no es así. Tiene que haber un esfuerzo. Y fíjate lo que le está diciendo, como alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo que va acompañado de entendimiento, porque le está diciendo como alguien que explica correctamente la palabra de verdad, alguien que traza la palabra de Dios de una manera correcta. Por eso los hijos de Dios necesitamos ser entendidos, los hijos de Dios necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios, tener conocimiento de la voluntad de Dios, tener entendimiento del propósito eterno, saber para qué estamos aquí en la tierra y saber que también tenemos un lugar con Dios, que somos ya participantes de la vida eterna. Los personajes clave de esta carta son Pablo, Timoteo, Lucas, Marcos y algunos otros. Los lugares clave son Roma y Éfeso. Algunas de las características especiales de esta carta, debido a que esta es la última carta de Pablo, revela su corazón y revela sus prioridades. Él le dice a Timoteo que se enfoque en la sana doctrina,
en una fe inquebrantable, que en la perseverancia firme y en el amor perdurable. Pablo, condenado como seguidor de Jesucristo, se encontraba en una fría prisión romana, separado del mundo, con uno solo o dos visitantes y sus materiales para escribir. Pablo sabía que pronto sería ejecutado. Esto lo podemos ver en el versículo 4-6. Por lo tanto, escribió sus pensamientos finales a su hijo Timoteo para entregarle la antorcha del liderazgo, recordándole lo que era realmente importante y animarlo en su fe. Entonces Pablo le estaba dando las instrucciones finales y le estaba diciendo cómo debía de conducirse, qué era lo que él debía de hacer, cómo debía de vivir, cómo debía de guiar a la iglesia de Dios, cómo debía de conducirse con sabiduría. Recordemos que también en la Escritura, uno de los hombres más sabios que habla la Escritura fue Salomón. Salomón le pidió a Dios sabiduría para poder gobernar a Dios. Ojo, la sabiduría viene de Dios. A veces puede haber inteligencia, hay gente que puede ser muy inteligente, pero la sabiduría no está contraria a la voluntad de Dios. La sabiduría se alinea a la voluntad de Dios porque la sabiduría viene de Dios. Por eso es importante que nosotros seamos sabios en nuestras decisiones, seamos sabios en nuestras elecciones, seamos sabios en todo lo que nosotros hacemos. Y la sabiduría proviene de Dios. Algo importante acerca del apóstol Pablo y también que nos corresponde a nosotros era que Pablo conocía cuál era su llamado. Pablo sabía para qué estaba aquí en la tierra. Pablo sabía por qué Dios lo había traído a la tierra, por qué Jesucristo lo había alcanzado. Y lo podemos ver esto en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 1, donde la Escritura cita de la siguiente manera: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Vemos cómo el apóstol Pablo era muy firme en su asignación, entendía su asignación, decía: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él entendía su apostolado y entendiendo que un apóstol no es aquel que va y planta muchas iglesias. Un apóstol es aquel que traza la palabra, que pone el fundamento de la palabra, que muestra ese fundamento que es Jesucristo a todos aquellos que necesitan conocerlo. Y por eso él dice: yo fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él prometió mediante la fe en Jesucristo. Recuerda que todo el evangelio tiene que ver con la fe en Jesucristo. El fundamento, el centro de toda la Escritura es Jesucristo. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo como nuestra vida, nuestra misma vida se ve afectada tanto inmediatamente como eternamente. La frase o la palabra vida que Él ha prometido se aplica a la vida que Cristo nos dio inmediatamente a los que confiamos en Él, y a la vida que será revelada plenamente en la eternidad. Recordando que nosotros vamos conociendo aquello a lo que nosotros hemos sido llamados. Cada día se va añadiendo entendimiento, iluminación de aquello a lo que nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús. Pablo también dentro de esta carta plasma el propósito eterno, muestra el propósito eterno, le modela el propósito eterno, le habla del propósito eterno a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 7 al 10, dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo
porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la vida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y esta buena noticia tiene que ver con el propósito eterno, con conocerlo a Él, con la obra salvífica de Cristo en la cruz, con entender y conocer todo aquello que Él alcanzó en favor de nosotros como sus hijos. Y también entendiendo la encomienda de Pablo a Timoteo. Pablo encomienda a Timoteo y a todos los creyentes lo siguiente, porque no solamente recordemos que esta carta, aunque fue dirigida a Timoteo, pero Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, pero ahora cuando nosotros leemos esta carta está hablando a nuestras vidas. Esta carta está Dios dirigiéndolo a nosotros para que también nosotros seamos entendidos en la encomienda que Dios nos ha dado como parte del cuerpo de Jesucristo. Y la Escritura dice así en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, sé fuerte por medio de la gracia de Dios. Iglesia, nosotros tenemos que entender, nuestra fortaleza no proviene de nosotros, nuestra fortaleza proviene de aquel que nos habita a nosotros, de que nosotros seamos entendidos, de que Él está con nosotros, de que Él nos habita a nosotros, de que Él nos da una fuerza capacitadora, de que Él nos instruye, de que Él nos guía, de que nosotros estamos atentos a la voz de su palabra y somos obedientes a la voz de su palabra. Entonces el apóstol le dice a Timoteo, sé fuerte por medio de la gracia de Dios, sé fuerte por medio del favor de Dios, sé fuerte por medio de todo aquello que Dios ha depositado en ti. Te decía, dones, talentos, habilidades, la guianza del Espíritu Santo, eres templo del Espíritu Santo. Todo lo que tú eres en Cristo, eres justo, eres santo, eres salvo. Todo eso es la gracia de Dios derramada en los hijos de Dios. Entonces el apóstol lo afirma y le dice, sé fuerte por medio de la gracia de Dios. Pero también le da una recomendación, dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Nosotros como hijos de Dios no podemos enredarnos en los asuntos de la vida, en los asuntos del mundo. Y tenemos que entender algo, cuando la Escritura habla del mundo, habla del sistema. Cuando la Escritura se expresa acerca de la tierra como planeta, habla del planeta. Pero cuando la Escritura habla del mundo, está hablando del sistema perverso, del sistema que está en contra de Cristo, de todo lo que es vivir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos enredarnos en los asuntos del mundo. Es triste ver a hijos de Dios que se enredan en los asuntos del mundo y por eso no pueden ser efectivos en su asignación, no pueden alcanzar todo aquello que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque están enredados en asuntos del mundo. Escucha nuevamente lo que dice la Escritura. En versículo 4 dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial
que lo reclutó. En otras palabras, aquellos hijos de Dios que se enredan en los asuntos del mundo no pueden agradar a Dios, porque están enredados en asuntos que ya no les pertenecen, porque ahora nosotros hemos sido llamados a vida nueva y ahora nuestro diseño es totalmente distinto y nuestra manera de operar es totalmente distinta a cómo opera el mundo. No podemos mezclar, no podemos vivir de dos maneras. Solamente hay una manera en la que nosotros como hijos de Dios podemos vivir, y es ser obedientes al diseño eterno. También le dice en el versículo 5, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Nuevamente podemos ver cómo el apóstol Pablo primero dice a un soldado, pero ahora pone el ejemplo con un atleta. Si un atleta no sigue las reglas, lo que pasa es que queda descalificado. ¿Por qué? Porque no está viviendo conforme a las reglas, no está viviendo o no está compitiendo conforme al diseño. También los hijos de Dios, si no vivimos, si no caminamos nuestra vida conforme al diseño, pues tampoco podemos alcanzar todo aquello a lo que nosotros hemos sido llamados. Recuerdo que la Escritura dice que nosotros somos herederos de Dios, pero también recuerda lo que dice la Escritura en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1, dice que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces te das cuenta cómo la Escritura nos trae sabiduría, nos da dirección para que podamos vivir y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 6 dice, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Si nosotros nos esforzamos tanto en caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, claro que ese fruto de esa labor que estamos haciendo la vamos a ver en nuestra vida matrimonial, en la vida de nuestros hijos y en la vida de todos aquellos que están en nuestro entorno. Nosotros fuimos diseñados para seguir las reglas del reino. Nosotros recuerda lo que dice la Escritura, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nosotros fuimos colocados en el reino, nosotros fuimos colocados para ser gobernados por Dios, y es la manera en la que nosotros podemos vivir en esta vida. La vida de un discípulo de Jesucristo requiere esfuerzo. Constantemente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, esfuérzate. ¿Por qué? Porque tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una iniciativa, se tiene que actuar. No podemos ser reactivos. Los hijos de Dios no podemos ser reactivos. Los hijos de Dios somos proactivos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu nos habita y el Espíritu nos impulsa a toda verdad. La Escritura en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 15 al 16, cita de la siguiente manera: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Y aquí nos está diciendo, debemos de vivir como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Si tú no tienes de qué avergonzarte, si tú estás viviendo de acuerdo al diseño de Dios, no tienes de qué avergonzarte. ¿Quién te puede decir algo? ¿Quién te puede señalar por algo? Solamente alguien que no entiende la palabra de Dios, que no conoce el diseño, pero realmente no hay nadie que te pueda decir nada cuando tú estás delante del diseño. Yo te digo, iglesia, yo te digo a ti que te congregas, a ti que estás escuchando la palabra de Dios, vive dentro del diseño. Así nadie podrá decirte absolutamente nada porque estás viviendo de acuerdo al diseño. Y también esto nos lleva a no vivir o no tener conductas que están fuera del diseño de Dios, que no checan, que no concuerdan con la palabra de Dios. Otra de las recomendaciones que el apóstol le dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más
mundana. A veces hay situaciones en las cuales nosotros pues no tenemos que estarnos metiendo, ¿sí? Si es inútil, si ya lo sabes que es inútil, pues tenemos que evitar ese tipo de conversaciones que no nos llevan a nada. Vivir dentro del diseño divino te hace un utensilio para uso honorable. Acuérdate y mira cómo el diseño nos va metiendo cada día más para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos expresar. Recuerda que la Escritura también nos dice que la creación está esperando la expresión, la manifestación de los hijos de Dios. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 20 al 22, dice así: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y vemos cómo aquí nos está diciendo el apóstol que nosotros debemos de apartarnos y que debemos de vivir en esa pureza, debemos vivir en esa santidad a la cual Dios nos ha llamado. Y para que nosotros podamos ser un utensilio para usos honorables. Cuando una persona vive dentro del diseño, cada día Dios le va llevando a que Él pueda ser una expresión cada día mayor de su vida, a que Él pueda mostrar la grandeza de Dios. Recuerda, la misma Escritura dice que el que es fiel en lo poco será puesto sobre más. Cuando tú demuestras esa fidelidad a Dios en las cosas básicas, en las cosas pequeñas, cada día Dios te va a ir añadiendo, cada día Dios te va a ir llevando a que tú puedas hacer cosas cada día más grandes. Pero esto tiene que ver con el compromiso, esto tiene que ver con el esfuerzo, esto tiene que ver con cómo nosotros atendemos la palabra de Dios, cómo nosotros somos obedientes al llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Entonces, nosotros somos utensilios, fuimos llamados para ser utensilios honorosos o honrosos para Dios. Otro de los consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, dice: apártate de las relaciones tóxicas. Yo sé que esta es una palabra que está muy de moda, pero nosotros tenemos que entender esto. Nosotros fuimos llamados a apartarnos de las relaciones tóxicas. El concepto es muy conocido en este entonces debemos de echar mano de este consejo y apartarnos de todo aquello que no pertenece a la vida a la cual nosotros fuimos llamados. Con esto no voy a decir que no le compartamos a la gente que necesita conocer la palabra de Dios, pero si hay gente que no quiere caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, pues no podemos estar perdiendo nuestro tiempo solamente en ellos, habiendo tanta gente en la cual podemos invertir nuestro tiempo y puede mostrar un fruto en su vida. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase
de individuos. El apóstol Pablo es muy tajante y creo que esta lista pues está muy entendible, no hay mucho que explicar acerca de esto. Entonces nosotros necesitamos ser sabios y atender el consejo del apóstol Pablo. Aléjate de las relaciones tóxicas, aléjate de aquella gente que no quiere nada con Dios, que no tiene nada que ver con Dios, porque si tú continúas ahí, lo único que va a pasar, que si tú no eres entendido, que vas a comenzar a vivir de esa manera. Y realmente tú no fuiste diseñado como hijos de Dios, iglesia. Nosotros fuimos diseñados para reinar en vida, para que la expresión de Dios se manifieste, se vea a través de cada uno de nosotros. Recuerda, el reino de Dios incluye a todos. La Escritura dice que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero entendiendo que la mentalidad del mundo solamente piensa en sí misma, solamente piensa en satisfacerse a sí mismo, solamente piensa en enriquecerse a sí mismo, solamente piensa en él mismo. Entonces nos estamos dando cuenta del contraste. Dios incluye a todos, pero el mundo solamente piensa en sí mismo. La Escritura también me da instrucción en lo que es mi nueva naturaleza. La Escritura me muestra cómo es el nuevo hombre, cómo vive el nuevo hombre, cómo se comporta el nuevo hombre, cómo son los parámetros para que el nuevo hombre o la nueva creación se pueda vivir y pueda expresarse aquí en la tierra. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 al 17, dice así: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en que quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por medio de confiar en Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y aquí nos está mostrando el apóstol Pablo el poder de la Escritura, cómo la Escritura tiene un poder sobre la vida de los hijos que entienden y atienden esta verdad, que viven de acuerdo a esta verdad. Aquí el apóstol está diciendo que quién se la enseñó. En este caso a Timoteo se la enseñó su madre y su abuela. Le modelaron la Escritura, le mostraron cómo se vive la Escritura. Por eso le está diciendo, desde la niñez conoces la Escritura, desde la niñez se te modeló la Escritura, la cual te ha llevado a tener salvación. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. El primer argumento de aquellos que no quieren atender a Dios o que no quieren entender la Escritura, dicen, ¿quién escribió la Biblia? Hombres. Sí es cierto, fueron hombres los que la escribieron, pero la Escritura dice que fue inspirada por Dios, fue soplada por Dios, porque la Escritura tiene un mundo de sabiduría. Y dice que es útil, la utilidad de la Escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad. La Escritura lo único que muestra es la verdad que está en Cristo. Nos muestra la verdad que nosotros tenemos ahora, que somos santos, que somos salvos, que somos justos, que somos hijos de Dios. Todo eso es verdad. Entonces la Escritura lo que está plasmando es la verdad que nosotros tenemos en Cristo, nuestra verdad presente que está en Él. Y dice también que la Escritura nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Esto a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Porque cuando estás expuesto a la Escritura también te muestra aquellas cosas que no estás haciendo de una manera correcta. Y dice que también nos corrige cuando estamos equivocados. Esto es el poder de la Escritura. Esta es la utilidad de la Escritura y es lo que nosotros debemos de atender
en la Escritura. Pero también dice que la Escritura nos enseña a hacer lo que es correcto. Nosotros podemos hacer lo correcto basados en la Escritura, basados en lo que la Escritura dice acerca de nosotros, basados en lo que la Escritura dice que Dios ya hizo en favor de nosotros. A veces la gente dice, es que no puedo, es que yo quiero, pero no puedo. No, realmente sí puedes. Necesitas entender cuál es tu realidad, necesitas entender lo que ya Dios hizo por ti y necesitas vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra de las cosas que el apóstol le dice a Timoteo, predica la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser escuchada. La palabra de Dios hay mucha gente que todavía necesita oírla. Y entonces el consejo del apóstol Pablo dice, predica la palabra de Dios. Iglesia, predica la palabra de Dios. Háblales de Dios. Para eso fuimos llamados. Es el propósito eterno para el cual nosotros estamos aquí. Que todo mundo pueda conocer que Dios existe, que Dios es real y que Él puede hacer cosas grandes. Hace cosas grandes en nuestra vida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y aquí nos está diciendo la Escritura, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Dice, seguirán sus propios deseos. Pregunta, ¿esto está pasando en este tiempo? Sí, hay gente que no le interesa la palabra de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios, aunque en algún momento haya escuchado la palabra de Dios. Y fíjate lo que continúa diciendo, dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Gente que quiere oír lo que quiere oír. ¿Cuántas veces ha pasado que viene gente a pedirte dirección, a pedir que le orientes en algo, pero viene con la intención de oír lo que quiere oír? Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios te instruye, la palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te corrige, la palabra de Dios te enseña a vivir de acuerdo a sus parámetros. Pero en este tiempo hay mucha gente que quiere oír lo que quiere oír, y si no le dices lo que quiere oír, se enoja, no le parece. Pero dice, versículo 4 dice, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. E irán tras cosas que no tienen un fundamento, que no tienen un sustento, pero para la gente a veces es más fácil creer esas cosas y no tener conocimiento, no tener entendimiento, solamente creer aquello que se le dijo en algún momento. Desgraciadamente, gente estudiada, gente que tiene conocimiento, pero que carece de la sabiduría divina, hace tantas cosas y se va tras los mitos. Versículo 5 dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Como hijos de Dios, nuestra mente debe estar clara en toda situación. Sea una situación buena, sea una situación mala, nuestra mente debe estar clara en toda situación. Dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate de decir a otros la buena noticia. A eso hemos sido llamados nosotros como hijos de Dios, a dar la buena noticia. Y el apóstol Pablo se despide de Timoteo, y vamos a ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 9, que dice así: en cuanto a mí,
Mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. El apóstol Pablo estaba despidiéndose porque ciertamente él sabía que él había cumplido con su asignación, ciertamente él entendía que había cumplido el propósito eterno y él se estaba despidiendo. Él sabía que ya era inminente su partida, que él iba a partir con el Señor, pero siempre el apóstol Pablo fue entendido en su tiempo. Él sabía que él había cumplido su cometido. Ahora, iglesia, la pregunta aquí es, ¿tú estás cumpliendo con tu asignación? ¿Tú estás cumpliendo con el propósito eterno? ¿Tú estás listo para cuando te toque partir de esta tierra? Necesitamos ser entendidos, necesitamos ser realistas, porque algo que va a suceder es que en algún momento nosotros ya no vamos a estar aquí. Pero qué triste que teniendo todas las herramientas, que teniendo todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros no podamos cumplir con la asignación, ni podamos cumplir con el propósito eterno al cual nosotros hemos sido llamados. Es importante. Estamos en tiempos de oportunidad. Para muchos son tiempos difíciles, pero son tiempos de oportunidad para los hijos de Dios de plasmar el propósito eterno. Son tiempos para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios, pueda vivir de acuerdo a la palabra de Dios, podamos modelar la palabra de Dios y que más gente pueda conocer este mensaje que trae salvación, este mensaje que trae vida eterna. Para eso nosotros hemos sido llamados. Iglesia, pues yo te invito a que sigas leyendo la Escritura. Esta semana corresponde la segunda carta a Timoteo, que puedas leer, que puedas instruirte, que puedas atender, que puedas abrazar esta verdad, que puedas alimentarte con estas palabras que imparten vida eterna a nosotros. Pues yo me despido, iglesia. Oramos, Padre, al igual que el apóstol Pablo, danos el entendimiento para cumplir nuestra asignación y propósito eterno. Permítenos caminar de acuerdo a tu voluntad, que seamos sabios en nuestras decisiones, que seamos sabios en nuestra manera de actuar, que seamos sabios en cada una de las cosas que nosotros emprendamos y que seamos entendidos y administremos correctamente todos los recursos que tú has puesto en nuestras vidas, sea familia, esposa, esposo, hijos, todos los recursos que tú has puesto en nuestra vida, que seamos fieles administradores de todos ellos. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues iglesia, yo los sigo invitando para que sigas escuchando este mensaje, para que sigas compartiendo este mensaje, que más gente pueda conocer esta palabra, que más gente pueda conectarse con lo eterno. Tú puedes ser el canal para que mucha gente se pueda conectar con lo eterno. Nos vemos la próxima semana.